Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan todos. Muchas gracias, doctoras. Doctor, buenas tardes a todos nuestros respetables congresistas. Gracias a todos por su interés en esta sesión de ponencias sobre manufactura y servicios. Es un honor para un servidor poder estar aquí como moderador de tres extraordinarias investigadoras. Por razones de tiempo, en este momento voy a dar lectura de las tres semblanzas juntas y solamente voy a resaltar algunas de las grandes y extensas contribuciones que han hecho las doctoras y el doctor. Les recuerdo, sin embargo, que las semblanzas completas las pueden leer en el sitio del Congreso. Agradecemos la presencia de la doctora Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. La doctora tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale. Ha sido becaria Fulbright del Gobierno de Canadá. Ella ha sido también jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea. La doctora se desempeñó como consejera económica en la Embajada de México en Washington y fue parte del equipo de negociación de Telecan. Ha sido consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. Ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington y en la Universidad de California. Ha sido profesora afiliada en el CIDE y es autora de libros como La Apertura con Reciprocidad. Dirigió el programa de We Connect International en México y Capítulo México de Vital Voices Global Partnership, impulsando el desarrollo y la internacionalización de empresas de mujeres. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Nuestro segundo ponente en este bloque será el doctor Víctor José Lizardi Nieto, director del Centro Nacional de Metrología. El doctor es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestro en administración con especialidad en finanzas por la Universidad de Guanajuato, doctor en gestión de tecnología e innovación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha destacado como consultor en gestión de tecnología, director general de CIATEC, Centro de Tecnología Avanzada, gerente de planta de Mave Componentes, gerente de planeación y proyectos de Unifoods S.A., vicepresidente técnico de la DIAD y coordinador del Comité Técnico CONACYT, proyecto Desarrollo de un modelo de transferencia de tecnología para México. Miembro del Consejo Ciudadano para la Movilidad en el Transporte en Querétaro, consejero, entre varios, de CIDETEC, CIDESE, COMIMSA, INAOE y SICA, consejero de Canacintra, Delegación Querétaro y evaluador del Premio Nacional de Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, es un honor poder presidir su conferencia. Para la tercera ponencia de este bloque tendremos a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, quien es la Procuradora Federal de Protección al Ambiente. La doctora es licenciada en Derecho por la UNAM, es maestra en Derecho Procesal Constitucional y doctora en Derecho. Se ha desempeñado en diversos cargos en la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría Fiscal del antes Distrito Federal. Es autora de los libros La jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Federación y El recurso de queja.
Derecho Fiscal 1 y Derecho Fiscal 2. La doctora Mendoza es autora también de artículos como son El derecho humano al agua, algunos principios éticos para los estudiantes de Derecho, el artículo Bases constitucionales y legales para la expedición de reglamentos para la extracción y distribución de aguas nacionales y decretos de veda, y la diferencia entre contingencia y daño ambiental. Muchas gracias, doctora. Un servidor, Marcelo López Parra, moderador de esta sesión, les da la más cordial bienvenida. Hasta aquí la lectura de las semblanzas. A continuación, la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, va a realizar la presentación de la ponencia que se titula Nuevas políticas para la industria manufacturera de exportación. Doctora de la Mora, si es tan amable, por favor, de hacer su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes en este Congreso Internacional de Ingeniería y Políticas Públicas. Es para mí una gran distinción el poder compartir este panel con mi querida amiga y colega, la doctora Blanca Mendoza, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en muchas ocasiones, igualmente con el doctor Víctor Lizardi, colega y amigo en la Secretaría de Economía. Les agradezco la oportunidad que me dan el día de hoy de poder conversar con el público con respecto a las nuevas políticas para la industria manufacturera de exportación. Y si me lo permiten, yo quisiera compartir mi pantalla para poder hacer esta presentación un poquito más dinámica. Pues nada más ver si pasa, espero que sí pase. Sí, muy bien, ya la vemos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, quisiera concentrar esta presentación en estos 4 temas que se ven aquí en esta pantalla: el comercio exterior de México, su importancia, lo que estamos viviendo el día de hoy con la pandemia del COVID-19, algunos retos del comercio exterior mexicano y la política comercial y las oportunidades para la integración en cadenas globales de valor. Empezaría por el tema de la importancia del comercio exterior de México. Como ustedes saben, la economía mexicana desde los años 80 se abre y paulatinamente nos hemos ido integrando a los mercados internacionales, a la economía internacional. De tal forma que la economía mexicana tiene como uno de sus principales motores para el crecimiento económico, el desarrollo, la creación de empleos, precisamente el comercio exterior. Y esto va de la mano de la propia apertura, que empieza en los años 80 con el ingreso de México al GATT en 1986 y se va fortaleciendo con la construcción de una red de 13 tratados de libre comercio de México con el mundo, en donde ustedes ven en esta lámina cómo ha ido creciendo el comercio exterior de México desde 1993, cuando el comercio de México era de 117,000 millones de dólares, al 2019, cuando ya alcanzó 916,000 millones de dólares. Y si ustedes se fijan, también hay una sincronía entre el crecimiento del comercio exterior y el Producto Interno Bruto en México. Ahora, la apertura comercial también ha hecho que la economía mexicana y la estructura de la economía mexicana también tenga importantes transformaciones. En este sentido, nosotros vemos que la economía mexicana a partir de los años 80 se transforma de una economía y de una plataforma exportadora en donde predominaban el sector petrolero y el sector extractivo, a que en el 2019 ya las exportaciones mexicanas representen casi el 90%, esté representado por manufacturas. Entonces, sí, en estos pues prácticamente más de 30 años de apertura de la economía mexicana, vemos un cambio muy significativo en lo que se refiere a la estructura productiva industrial de México, donde la manufactura tiene un papel central. Y pongamos el ejemplo del sector automotor. En los años 80 en México había 5 marcas con pocos modelos. Más de 30 años después, tenemos en México más de 20 marcas que producen no solamente para el México,
para México y para el mundo, gracias a esta red de 13 tratados de libre comercio que tenemos establecidos con 50 países en el mundo que conectan a la economía mexicana con más de 1.300 millones de consumidores potenciales que representan el 60% del PIB mundial en América del Norte, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente y en América Latina, de tal forma que la apertura ha hecho de México el séptimo exportador a nivel mundial y el primero en América Latina. Y esto es realmente muy significativo por el potencial que ofrece y el poderoso instrumento que es el comercio exterior de México para detonar toda una serie de actividades y dinámicas en la economía mexicana. Me gustaría pasar al segundo tema que tiene que ver con la coyuntura actual. Efectivamente, el comercio exterior de México ha sufrido los embates de la pandemia. Como ustedes saben, la pandemia y las medidas que tomamos los gobiernos de distanciamiento social, de confinamiento, de cierre parcial o total de actividades, efectivamente resultó en un shock de oferta y demanda que ha hecho que el comercio exterior se desacelere, entre en actividad negativa, y esto combinado con las tensiones comerciales de Estados Unidos con China, que ya estaban afectando la dinámica del comercio internacional, pues sí ha puesto una gran presión sobre el crecimiento de la economía mexicana. A nivel global se prevé una caída del PIB mundial de 4.5% y para México una caída del PIB del 9% como resultado de la recesión que ha motivado esta pandemia, pero también porque uno de los canales de transmisión del crecimiento económico, que es el comercio exterior y la inversión extranjera, pues sí han sido muy afectados por la pandemia. En América del Norte se prevé que las exportaciones de la región tengan una caída del 14.7%. Y los sectores que más se han visto afectados son aquellos sectores que están integrados a cadenas globales de valor, que como se ve en esta lámina, en los meses de abril, mayo y junio, reportaron una caída, sobre todo en abril, cuando la caída más pronunciada. Las caídas se han venido ralentizando, pero pues realmente los sectores como el automotor, calzado, vestido, maquinaria, equipo, telecomunicaciones, equipo eléctrico, etcétera, pues tuvieron una caída muy importante por ambos lados, por la caída de la oferta y la caída de la demanda. Y por otro lado, los sectores que se pudieron mantener activos son aquellos vinculados a la necesidad que tenemos de mantener la actividad económica para atender la pandemia. Y aquí vemos, por ejemplo, productos como computadoras, tabletas, etcétera, que nos permiten mantener la conectividad en este confinamiento, y por otro lado, por ejemplo, circuitos integrados o productos farmacéuticos. El comercio exterior también, como ven en esta lámina, de México, pues cayó en el periodo enero-septiembre 14.4% en el total y en el manufacturero 14.2%. En septiembre la caída ya es mucho menor que la que tuvimos, por ejemplo, en abril. En abril la caída fue de casi 40%, en septiembre es de 1.4%, y también en el sector manufacturero ya se ve un repunte positivo. En lo que se refiere a importaciones, la caída también es muy importante, de 19.4% en el periodo de enero-septiembre y de 18% en el sector manufacturero, y en septiembre igualmente. Y en esta lámina ustedes ven abajo en la gráfica de comercio total, ven mensualmente cómo digamos, la caída más significativa estuvo precisamente en abril, mayo y junio, y a partir de julio se ve una mejoría gradual, no a los niveles previos a la inicio de la pandemia, pero sí con una tendencia positiva. Y aquí les mostramos el indicador mensual de la actividad industrial, en donde ustedes ven que la fabricación de equipo de transporte en el mes de abril cayó casi 90%, y la de equipos de computación y de otros equipos de accesorios electrónicos cayó 27%.
Entonces, aún estamos lejos de los niveles del 2019, pero también creemos que tenemos herramientas en el comercio exterior para poder salir adelante de la situación en la que nos encontramos. Nosotros tenemos como principal mercado de exportación el de los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, principal mercado de exportación. China es nuestro segundo socio comercial y tercer mercado de exportación. Entonces, aquí les ponemos en esta lámina los 9 principales socios comerciales de México en el 2019, todos excepto Brasil, son países pues de alto poder adquisitivo. Y entonces, estos países también dependerá la dinámica de recuperación que tengan de su mercado para que nosotros también podamos seguir recuperando la actividad económica a través del comercio exterior. Nuestro comercio se concentra en sectores globalizados, como ven ustedes aquí. ¿Qué quiere decir sectores globalizados? Quiere decir que México participa en alguna parte, en algún segmento de la cadena de producción. Y entonces nosotros requerimos importar y exportar dentro de la misma industria, dentro del mismo sector. Es comercio intraindustria y comercio intrafirma, como se refleja en esta lámina. Las importaciones y las exportaciones se dan en el sector automotor, autopartes, vehículos, el equipo eléctrico, electrónico, equipo de cómputo, ¿no? Que son los principales sectores en los que participa la actividad en México y que también pues, son productos que de alguna forma la producción está directamente relacionada con la demanda que se da en los países a los que les vendemos, los principales socios comerciales. Ahora, tenemos entre los retos que estamos viendo el día de hoy está la posibilidad de incluir más zonas y sectores productivos en cadenas globales de valor. Sí tenemos la enorme ventaja de estar integrados a los mercados internacionales, de estar integrados a través de la producción manufacturera, de la producción, de ser parte de las cadenas globales de valor. Y como ven ustedes en este mapa, hay 7 entidades que realizan casi 2/3 partes del total de las exportaciones, que son las que están coloreadas en verde, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco. Son los estados que tienen la mayor participación en la actividad exportadora. Ahora, 14 entidades realizan exportaciones por debajo de los 3,000 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros requerimos en México es así como requerimos de diversificar las exportaciones por mercados hacia afuera, también necesitamos diversificar la participación de todas las entidades de la República para que todas las entidades federativas en el país puedan integrarse de alguna o de otra forma a lo que se refieren las cadenas globales de valor para que también puedan aprovechar los beneficios del comercio exterior. En lo que se refiere a las pymes, la integración de pymes en las exportaciones manufactureras en México todavía es muy baja. Ustedes ven en esta lámina que en lo que se refiere al valor de las exportaciones, solamente el 4% de se lleva a cabo por pymes, que representan el 55% de las empresas. Pero todavía estamos en desventaja frente a otros países como Estados Unidos, donde el 93% de las empresas que exportan son pymes, pero realizan el 14% del valor de las exportaciones, o Canadá, en donde 95% de las empresas manufactureras también son pymes exportadoras, pero representan prácticamente 1/3 parte del total del valor exportado. Ahora, otro reto para el comercio exterior de México está en el valor agregado por subsectores manufactureros. Ustedes pueden ver en esta lámina, por ejemplo, la línea superior, donde dice 69.7, es una línea de industrias bebidas y del tabaco, y la segunda es la industria alimentaria. Estos dos sectores son los que incorporan mayor valor agregado nacional, entendido como el valor agregado de lo que se integra
en la producción manufacturera que se exporta posteriormente o que participa en cadenas globales de valor de acuerdo a la definición del INEGI. Sin embargo, ya cuando vemos otros sectores como el equipo de transporte, aparatos eléctricos y equipo de generación, fabricación de maquinaria y equipo de computación, sí vemos una disminución muy fuerte en lo que se refiere al valor agregado nacional. Y esto lo que significa es que hay una gran oportunidad para que se pueda integrar más contenido nacional y más valor agregado nacional, y de ahí, por ejemplo, las reglas del nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá en el sector automotor, por ejemplo, pueden impulsar que haya un mayor valor agregado en el sector de equipo de transporte y algunos otros sectores. Y por último, me gustaría comentar con ustedes sobre la política comercial, cuáles son las oportunidades para una integración en cadenas globales de valor. Quiero destacar también que la participación de un país como México en cadenas globales de valor es una gran ventaja porque nos permite estar presente en una diversidad de sectores en donde no necesitamos empezar de cero para participar en todos ellos, sino que tenemos diferentes áreas de especialidad en las que podemos trabajar y participar. Y en este sentido, la política comercial y las oportunidades para la integración de las cadenas globales de valor va totalmente en línea con respecto a la diversificación de origen y destino de mercados, pero también la diversificación de nuestra oferta exportable y la diversificación de las empresas que participan en el sector exportador y en las cadenas globales de valor. También va de la mano de la innovación, porque la participación en cadenas globales de valor nos obliga a estar al día con respecto a cómo aprovechar la revolución industrial 4.0, cómo aprovechar la transformación digital y cómo ser parte y cómo promover nosotros mismos la innovación de nuevos productos y procesos. Y en lo que se refiere a inclusión, las oportunidades que vemos de participar en las cadenas globales de valor está en poder incluir aquellos sectores de la sociedad, aquellos sectores productivos, como por ejemplo las pequeñas y medianas empresas, mujeres, grupos vulnerables, la región del sur-sureste, en las cadenas globales de valor. Nosotros en el programa sectorial de la Secretaría de Economía tenemos contempladas algunas acciones para el propósito de tener una mayor participación y una mayor integración de la economía mexicana en las cadenas globales de valor. Y algunas de las acciones son el fortalecimiento de la red de tratados y acuerdos comerciales y de inversión, como por ejemplo recientemente el TEMEC, pero la participación de México en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico o el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México. Una segunda acción está en consolidar nuestra participación ante organismos e instituciones internacionales para dar seguimiento a los trabajos de cooperación, por ejemplo, en la OCDE o en APEC, a donde fue la reunión de líderes el viernes pasado. También instrumentar una estrategia de promoción de exportaciones y atracción de inversiones, impulsar la inserción y la participación de las empresas mexicanas en cadenas de valor regionales y globales, tanto en México, en el territorio nacional, como también impulsar que empresas mexicanas participen en estos segmentos de las cadenas en el exterior. Diversificar la oferta exportable, tanto de productos alimenticios como de manufacturas, y también distribuir una mayor diversificación en lo que se refiere a nuestras importaciones. Promover el incremento de contenido nacional en las exportaciones, a donde estamos haciendo un trabajo muy puntual a través de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Diseñar una estrategia arancelaria para permitir un eslabonamiento productivo que permita asegurar la competitividad de todos los sectores en México, fortalecer cadenas globales de valor para impulsar exportaciones de sectores prioritarios, por ejemplo, el automotor, fomentar buenas prácticas comerciales y defender los intereses de México ante controversias internacionales e impulsar el diseño y la aplicación de un marco normativo que facilite el comercio internacional y mejore el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.
En el contexto actual de la pandemia, hemos visto que algunas de las cadenas globales de valor se vieron interrumpidas precisamente por el distanciamiento social, el confinamiento y el cierre de actividades. Esto hizo que muchas empresas y muchos sectores repensaran su estrategia de producción, y en este sentido hemos visto que ha habido disrupción y reconfiguración de cadenas globales de valor y se están planteando nuevas opciones y nuevas oportunidades para construir cadenas de valor resilientes, pero también competitivas. Y de ahí que vemos que hay oportunidades de relocalización, de un desacoplamiento entre el proveedor y el consumidor, como está el día de hoy, y también un acercamiento de la producción hacia el consumidor final para asegurar que estas cadenas estén bien protegidas. Y esto está también, no solamente es resultado de los efectos de la pandemia, sino también de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y de la falta de avances en la Organización Mundial del Comercio, que es la que vela por la correcta operación del sistema multilateral de comercio. Y en este sentido, nosotros hemos visto algún interés por ver a México como un sitio atractivo para la relocalización. Específicamente, en el 2019, México era visto por 4.9% de los encuestados en una encuesta que hizo la American Chamber of Commerce de Shanghai, como un sitio para reubicarse. En el 2020, México asciende a 6.1% de los encuestados que opinan que México es un lugar para reubicarse en productos como electrónica de no consumo, hardware, software, servicios de tecnología, manufactura industrial y el sector automotor. Y esto también combinado con el acceso preferencial que tiene México a los mercados internacionales a través de nuestro andamiaje institucional. A Norteamérica podemos acceder a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, en vigor desde el 1 de julio de este año. A Europa con el Telequem, que también hemos modernizado y estamos en proceso de su aprobación, firma y aprobación posteriormente en los congresos de cada parte. Perdón, estimada doctora, perdón por la interrupción. Si quiere, podemos pasar a conclusiones. Estamos sobre el tiempo, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, entonces, ya nada más para terminar, las oportunidades de la economía digital, que son la reconversión industrial, la cadena de suministro, el e-commerce y la logística. Y bueno, pues las tendencias están en estos productos y bueno, pues con esto ya terminaría yo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, le agradecemos. El sistema nos exige a todos, a moderadores y a ustedes, claro que sí, ser muy puntuales, entonces, pues es mi labor, un poco penosa, pero es mi labor. No, Muchas gracias, sobre todo llena de datos duros, muy útiles para la métrica y para poder evaluar. Muchas gracias, estimada doctora. Le pedimos ahora, por favor, al doctor Víctor Lizardi, director del Centro Nacional de Metrología, si es tan amable de presentar su conferencia que lleva como título Regulación que impacta la manufactura y servicios nacionales. Si es tan amable, doctor, por favor. Su micrófono, doctor. El micrófono, doctor, si es tan amable. Sí. ¿Ya se escuchan? Perdón. Se escucha muy bien, doctor. Y ahora nada más modo presentación y ya arrancamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. A la Academia de Ingeniería por invitarme a participar en este importante Congreso Internacional de Ingeniería y Políticas Públicas. Es un gran honor compartir este espacio con las doctoras de la Mora y Mendoza. Un cordial saludo para ambas y desde luego para usted, doctor Marcelo López. Muchas gracias. Me pidieron que platicara acerca del tema de regulación que impacta la manufactura y servicios nacionales. Voy a procurar dar algunas referencias en este sentido.
El contenido de la presentación es hablar un poquito del marco regulatorio que en general se presenta en la tarea que nos toca desempeñar alrededor de la infraestructura de la calidad. Infraestructura de la calidad creemos que es un concepto muy, muy sólido que se necesita conocer y promover importantemente. Y para esto ya se emitió en México la Ley de la Infraestructura de la Calidad, que precisamente busca dar soporte a todo esto que vamos a explicar. Y vamos a tratar de ver cómo se inserta en la cadena de valor de las políticas públicas este tema y proponer algunas conclusiones. El marco regulatorio lo podemos resumir en esta sencilla gráfica. Se ubica en tres ámbitos: el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito administrativo. El ámbito económico tiene que ver pues con la regulación del mercado y es tarea principalmente de los productores de bienes y servicios atender este aspecto de manera que se pueda garantizar la competitividad. En el aspecto social, que es una tarea pues en gran medida del Estado, pero compartida desde luego también con el sector económico, busca proteger la salud humana, animal y el medio ambiente. Y en el ámbito administrativo, pues es la manera en que se organiza el Estado para proveer de servicios y bienes públicos. Todo esto, bueno, pues viene de la definición que hace CONAMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en estos temas. En el marco regulatorio, por las políticas públicas de las que pues es tema central todo este congreso y del que se ha hablado muchísimo, se forma esencialmente o más bien los instrumentos de las políticas públicas, pues son las leyes, los lineamientos y muy importantemente las normas y los estándares, que es el tema en el que hablamos precisamente de la infraestructura de la calidad. Y bueno, pues son el medio, las políticas públicas de intervención gubernamental para la cooperación y coordinación con agentes productivos y sociales. En este marco regulatorio, pues hay tareas diferentes que realizar desde la perspectiva de la infraestructura de la calidad. Desde luego, el marco legal, que ahora se rige en gran medida por la Ley de la Infraestructura de la Calidad, garantiza la certeza jurídica. La certeza jurídica a través de la normalización. La certeza técnica se garantiza a través de la metrología, fundamentalmente. La metrología que pues se sustenta en el conocimiento técnico, científico, ingenieril y a través de dar trazabilidad a patrones nacionales, proporcionar materiales de referencia e instrumentos y desde luego la trazabilidad al sistema internacional de unidades del que México forma parte desde hace muchísimos años de manera muy importante y que pues da sustento a mucho de lo que nos estuvo haciendo favor de platicarnos la doctora de la Mora. La certeza formal la da la acreditación de laboratorios, la acreditación de unidades de verificación, en fin, todo esto. Y la evaluación de la conformidad es el último eslabón o el último pilar de la infraestructura de la calidad, que es la que nos garantiza pues ambos, la certeza jurídica y la certeza técnica para brindar confianza finalmente. Una definición de infraestructura de la calidad la vemos en esta lámina. Es una definición que se adoptó en junio del 2017 por una red internacional que se llama Net
CUI, que es la red de la infraestructura de la calidad a nivel internacional, y esta red está formada por instituciones tan importantes como el BIPM, como ILAC, ISO, la OIML, UNIDO, en fin, organizaciones a nivel internacional muy, muy importantes. Y la definición que se adoptó es la que vemos en la pantalla, que dice que el sistema que conforman las organizaciones, junto con las políticas, el marco regulatorio legal relevante y las prácticas necesarias para soportar y realizar la calidad y seguridad, sanidad de bienes, servicios y procesos. Pues todo esto es parte de un sistema. El sistema se soporta en la metrología, en la estandarización, en la acreditación, en la evaluación de la conformidad y en la vigilancia de los mercados. Este es un esquema, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero es el esquema que ilustra en qué consiste esto de la infraestructura de la calidad. En la parte superior ven ustedes que todo esto está orientado hacia satisfacer necesidades del mercado, satisfacer necesidades de los clientes, y la cadena de valor, pues son todas las actividades que de alguna manera se desarrollan para llegar finalmente a ofrecer un producto o servicio con certificación internacionalmente reconocida. ¿Qué significa, por ejemplo, en el caso de la metrología? Esa cadena de valor se sustenta en su base, en la parte inferior, de los patrones nacionales de medición, de los materiales de referencia, luego cómo se transmite esto a los laboratorios de metrología, a las industrias, al comercio, y finalmente todo en conjunto pues lleva finalmente al mercado y cliente. En el lado derecho de la pantalla vemos las instituciones internacionales que mencionamos hace un momento, que regulan precisamente todos estos temas de la metrología, la normalización, la acreditación en el mundo, a nivel mundial. Vemos instituciones tan importantes como la ISO, que se encarga pues, de varios temas de normalización o todos los temas de normalización de alguna manera. Y a través de las normas y a través de los estándares, pues se nutre todo este sistema de la infraestructura de la calidad que, como vemos, pues se forma por una gran cantidad de organizaciones de todo tipo. La ley de la infraestructura de la calidad que busca, pues, por decirlo coloquialmente, aterrizar este concepto de la infraestructura de la calidad en México, fue publicada pues recientemente, el 1 de julio del 2020, y abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que corrigió estas actividades durante algo así como 30 años y tiene por objeto desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de la Infraestructura de la Calidad. A través de actividades de normalización, estandarización, acreditación, y todo esto para lograr por la calidad en la producción de bienes y servicios, por un lado, y propiciar la innovación tecnológica tan importante para todos nosotros, y sobre todo en estas tareas que tenemos a nivel nacional y en el comercio exterior, y desde luego para mejorar la calidad de vida de la población. En materia de metrología, pues el sistema busca establecer y mantener el sistema general de unidades de medida, crear institutos designados de metrología y establecer todo lo referente a la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial. El papel de las autoridades normalizadoras en la ley de la infraestructura de la calidad
pues es porque están obligadas a procurar las políticas públicas, y un instrumento para lograrlo pues son las normas oficiales mexicanas. Entonces, la elaboración de las normas mexicanas pues es una tarea importante de las autoridades normalizadoras en el país, que son esencialmente las dependencias. Y finalmente expedir esas normas oficiales mexicanas en materia relacionadas con las atribuciones de cada dependencia. Háblese de energía, de transporte, de salud, de lo que le corresponde a cada una de ellas. Y finalmente, pues se realizan verificaciones para comprobar que los bienes, productos y servicios cumplen precisamente con las normas oficiales mexicanas de su competencia, y en su caso de los estándares cuando proceda. En la gráfica esta que veíamos, donde había como unas burbujas, veíamos que por las normas oficiales son esenciales dentro de esto de las políticas públicas, pero también lo que las soporta en gran medida, que son los estándares que son finalmente esos que veíamos a nivel internacional, que soportan las actividades de los productores de bienes y servicios. Ahí están contenidas las especificaciones de los productos y todo esto con lo que se debe cumplir. Es la parte técnica, podríamos decir, que da soporte a todo esto. Para efectos de definición, pues están esas dos ideas, que es un estándar, un documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, en fin, todo esto. Y la norma oficial mexicana, que es la regulación técnica de observancia obligatoria. En la cadena de valor de las políticas públicas tenemos en ambos extremos de esta gráfica el interés público y el interés social. Ambos se tienen que atender a través precisamente de la Administración Pública Federal, que se encarga de la normalización en salud, ambiente, educación, comunicaciones, transporte, en fin, todo lo que ustedes saben perfectamente. Y todo esto se hace dentro de la infraestructura de la calidad y la innovación a través de la metrología, que es ciencia, desarrollo tecnológico, innovación, a través de la normalización, que es el conocimiento no documentado, o es conocimiento documentado y acordado por todos los actores. Y todo esto lleva también o obliga a tener una evaluación de la conformidad, y para eso existe en el país un sistema muy amplio para esa evaluación de la conformidad y finalmente lograr calidad y productividad a través de esencialmente los estándares y un crecimiento económico sostenido en donde del que se benefician pues todas la sociedad de México en los mismos aspectos que decíamos de salud, ambiente, todo esto. Podemos ver rápidamente una referencia a esto. En la base, esencialmente en rojo, están las normas oficiales mexicanas, que son como decíamos, de cumplimiento obligatorio. Y por otro lado, en la parte de arriba azul, pues están los estándares, que son las especificaciones y todo con lo que se deben producir, los requisitos para mejorar la calidad y poder competir. Y se compite pues en la medida que se agrega valor a los productos. Ahí vemos un ejemplo muy simple de un mango, cómo va evolucionando en la medida que se le agrega valor, y esto con base desde luego en los estándares. Algunas conclusiones que podría compartir con ustedes es que las leyes frecuentemente proporcionan el marco de referencia en el que la metrología en un país, economía, se desenvuelve. Por ejemplo, requiriendo el uso de determinadas unidades de medida para ciertos propósitos y estableciendo
estableciendo la autoridad del Instituto Nacional de Metrología. Y también, en otro sentido, muchas regulaciones están relacionadas con el comercio, la salud, la protección ambiental, y todo esto está basado en mediciones para los que se utilizan instrumentos de medición usados para todos tales propósitos. Y todo esto es frecuentemente referido como la metrología legal. Y bueno, termino alguna de estas conclusiones con lo que empecé, enfatizando la tarea que corresponde en los ámbitos de las regulaciones al sector privado, a los productores de bienes y servicios, y las tareas que corresponden al Estado. Esta es una referencia muy rápida de cómo la incertidumbre en termometría de medición, la gráfica que ven en la parte inferior, evoluciona en función de la reducción de la incertidumbre en las mediciones por la tecnología. En la medida que se incorporan mediciones industriales, microelectrónica, en fin, todo esto, la incertidumbre de las mediciones se va reduciendo y va lográndose cada vez pues, más calidad, más productividad y más confianza también. La certeza que las mediciones se tiene, pues en México o en todos los países del mundo, la da una institución que a nivel internacional pues es muy sólida, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y un acuerdo de reconocimiento mutuo que existe en esta institución, que garantiza, por la vigilancia que hay entre los diferentes centros nacionales de metrología, el reconocerse las competencias que existen en capacidades de medición y calibración, y en la organización que a nivel internacional tiene la metrología, como pueden ver en este mapa mundi en la parte inferior, en donde América se ve en verde como el sistema interamericano de metrología en el que se mueve pues la metrología de México. Pues agradezco nuevamente la invitación y estamos a sus órdenes. Estimado doctor, muchas gracias, se lo agradecemos. Gracias por este mensaje, sin duda importante, ¿no? Innovación y tecnología para un liderazgo en ingeniería. Pero siempre se nos olvida que el cimiento es medir la metrología. Así es. Es el cimiento si queremos un liderazgo en ingeniería. Entonces, muchas gracias por recordarlo con datos duros como los que puso. Muchas gracias. La siguiente presentación, ponencia, también súper interesante, es la política pública de protección ambiental en la operación de la manufactura y servicios. Y amablemente la va a dictar la doctora Blanca Alicia Mendoza, Procuradora Federal de Protección del Medio Ambiente. Nos va a hacer el favor de presentar esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, doctora, cuando guste comenzar. Buenas tardes. Me siento muy honrada de haber sido invitada a este Congreso Internacional de Ingeniería y Políticas Públicas. Y mucho más por estar participando con ponentes de la talla de la doctora señora subsecretaria Luz María de la Mora, una gran amiga, una mujer grande en nuestro país. Y por supuesto también con el doctor Elizardi, cuya ponencia he estado escuchando y ha sido importantísima y de mucho enriquecimiento para mí. Yo quisiera iniciar el tema que me corresponde abordar, señalando en primer lugar que el ambiente es nuestro entorno y el entorno pues es algo que todos nosotros no siempre tenemos en cuenta porque está ahí, no siempre lo valoramos. Y bueno, pues por esta razón, en no pocas ocasiones nos enteramos de que sufre daños que deben repararse.
Y bueno, en el tema de estas, tratándose de estas cuestiones, pues corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ser la autoridad en materia de aplicación y cumplimiento de la ley en respecto de los temas, concretamente en el caso de manufactura y servicios, porque bueno, pues sus temas son más amplios, pero bueno, le corresponde comprobar el cumplimiento de obligaciones en materia de contaminación a la atmósfera, contaminación de suelos, materiales y residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos, impacto ambiental, etcétera, etcétera. Para llevar a cabo el ejercicio de estas facultades, la Procuraduría cuenta con un conjunto de atribuciones como son la práctica de visitas, la atención de denuncias, que son las manifestaciones de la gente que está en los puntos de nuestro país y conoce de los problemas y da lugar a que se deban practicar visitas en todos aquellos casos en los que una vez analizadas estas denuncias, pues se llega a la conclusión de que puede existir un probable daño al ambiente. Estos probables daños al ambiente que dan lugar a la práctica de las visitas, pues pueden llegar a la aplicación de sanciones y en casos verdaderamente extremos a que se formulen denuncias ante el Ministerio Público Federal con motivo de la posible comisión de delitos. Desde luego, pues la autoridad no solamente implica el ejercicio de estas cuestiones que pueden ser consideradas como duras, sino que también implica el llevar a cabo por parte de la Procuraduría otras funciones diversas que pueden consistir en participar en la aprobación y formulación de normas oficiales mexicanas, también en aprobar a organismos de evaluación de la conformidad y desde luego promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones en materia ambiental y de manera más específica tratándose de las obligaciones de carácter ambiental. La Procuraduría, por tanto, pues tiene como fin fundamental que se incrementen los niveles de observancia de la normativa ambiental de tal modo que se pueda contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país, haciendo cumplir desde luego con base en la convicción de que así debe hacerse las normas de naturaleza ambiental. La función de la Procuraduría tiene por objeto centrarse en los seres humanos, de tal forma que se logre su bienestar, que se logre su desarrollo, que logren también su convivencia pacífica en un estado que debe ser un estado con igualdad de oportunidades. Para llevar a cabo sus funciones, la Procuraduría pues debe sujetarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de manera sumamente fuerte y señalada al respeto de los derechos humanos y desde luego también al cumplimiento de la normativa aplicable, porque como autoridad pues igualmente se encuentra sujeto al cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia. Para el ejercicio de sus funciones en lo que corresponde al establecimiento de políticas públicas, pues sabemos nosotros que las autoridades tienen que sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, pues en cada uno de los sectores emite el programa sectorial correspondiente. Y en el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aun cuando no le corresponde de manera formal expedir o emitir un programa de justicia ambiental, pues este programa se emite de manera recurrente, de tal forma que se pueda conocer por parte de la población en general cuáles son los actos, cuáles son las visiones que tiene la Procuraduría en el ejercicio de las facultades que le corresponden. Para la formulación del programa, pues deben tomarse en consideración instrumentos de distinta índole, como son los de carácter jurídico, de gestión, técnicos, económicos, etcétera. Como nosotros estamos viendo la justicia ambiental en lo que corresponde a los trabajos que hacemos ahora en la actual administración, pues estimamos que la justicia ambiental debe tener como propósito inicial, como propósito importantísimo, el lograr que la justicia sea real y efectiva, pero la justicia no entendida única y exclusivamente como se suele entender de manera tradicional, como la solución de conflictos, de ninguna manera.
sino como un instrumento que pueda dar lugar a que todos los mexicanos podamos tener una disposición real de los recursos naturales, pero siempre bajo principios de equidad, también con un profundo cuidado a estos recursos. Por otro lado, también consideramos que parte de una verdadera justicia ambiental es la denuncia ante la autoridad de actos que dañen al ambiente. Denuncia, insisto, como lo decía hace un momento, por parte de las personas que se encuentran en los sitios donde suceden lamentablemente este tipo de situaciones. Por otro lado, también que existan verdaderos medios de defensa a los cuales puedan acceder los obligados ambientales, de tal manera que puedan tener una situación de no vulnerabilidad frente al ejercicio del acto de autoridad por parte de los órganos del Estado. Otra cuestión sumamente importante y que además se ha establecido en el TEMEC es el establecimiento e impulso cada vez mayor de mecanismos a solución de conflictos ambientales y desde luego del impulso también al cumplimiento voluntario de la legislación ambiental. Bajo esta consideración, hemos estimado y hemos trabajado sobre el impulso a reformas constitucionales y legales, tanto para facilitar la aplicación y el cumplimiento de las leyes ambientales, como para, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan cuando se cometan infracciones en materia ambiental. Desde luego, nosotros no estamos viendo como un punto inicial la aplicación de sanciones. Consideramos que esto debe ser una acción terminal, porque estimamos que lo más importante es que tengamos como política pública el impulso voluntario del cumplimiento de las disposiciones ambientales. ¿Y por qué razón lo vemos así? Lo vemos así porque estimamos y pensamos que that many of you might agree with this. It's not possible for all of us to be inspector of everybody, to perform surveillance or inspection in such a large territory with this exercise of productive activities that is very broad in our country. Thinking that we can supervise everybody is not something adequate. That's why we think that it's much better to self-comply with obligations in a voluntary way by people, corporations, individuals, those that render services and perform manufacturing activities. Of course, we don't think that we should put aside what has to do with inspection and surveillance. We do think that we have to see that there has to be a voluntary compliance, but when this surveillance or supervision is done, should be done according to the law and as an additional element of control, contention of environmental damages. Why? Because unfortunately, there are serious environmental damages in our country. An example, we have environmental assets which are not new. They date back for many years, but we also think that we should start working as to reach a conclusion. We also think that in the exercise of the resources, we should be efficient with opportunity in such a way that the money that is assigned to us, which unfortunately, and this happens not only in Mexico, but anywhere in any environment, what is given is not enough. There are no enough resources, so this has to be managed correctly. And we, as individuals that are rendering our services to the Federal Prosecutor's Office for Protection of the Environment, we have to do our work the best possible way by applying the law correctly, by correctly exercising our work. Now, regarding inspection, I would like to share with you that we have 694,000 facilities of the federal nature according to our records. And to verify or to prove compliance by the individuals of these facilities, our prosecutor has 150 federal inspectors. We think that the staff the Profepa has is almost null, as well as resources. And we think that this is not so.
Inspections have to be performed in a selective way. It's impossible for the authorities to have a constant pressure on the environmental people. Of course, we can think that it would be necessary to have more inspectors, of course, but with the inspectors that we have, I would like to share with you that during this pandemic, and in spite of restrictions and everything that we have been undergoing, the Profepa has had a presence in several points and in all the states of our country. In what has to do with inspection, we have performed 1,196 inspections. We have found irregularities, 431 cases, 711 cases with irregularities, and unfortunately, we've had to apply 54 closings to the same amount of people. So this makes us see that the Mexican legislation has certain parts of safety and penalties to make people do what they have to do. Among sanctions or penalties, we have this in the Profepa, and we also have to prove this if it's national waters, specifically and exclusively in terms of discharges. And of course, we do this also according to the General Act of Climate Change, as well as residues. On the other hand, we also have economic instruments of environmental policy, which is to repair the damage and compensation as well. Amongst these economic instruments, this commutation is very important. We are trying to put this with the environmental obligers, where we keep in touch very close to them according to the law. What has to do with this offers us the possibility that these obligers must and should invest in a decision of equipment as not to have this pollution. We have also been closed with this environmental obliger, so that together with them we can take actions that can provide the environmental authority, that is us, of different instruments as to improve the environment, to restore things. And this does not imply that they provide us with resources. No, we do not have any reason as to be handling money. What we are performing with environmental obligers are joint actions for them to acquire or buy equipment and lend it to the prosecutor's office, and to get, for example, buy inputs for the laboratory. An important program is the Environmental Auditing National Program, where we ask for certificates of clean industry. And we know that this program should be promoted. Why? Because as of the date, we've only had 3,421 companies and 2,083 are certified. We have been working this program in such a way that it would be more ambitious, and that each person and company should be complying this voluntarily for the well-being of everybody. Now, in our powers inspection, I would just like to share some of the issues we're working it in terms of services, manufacturing. We work and has to do with sanitary fields, landfills, and sometimes we have the confusion that this might be only for the municipality or the federal nature. No, these are concurrent powers. No
knowing about these places to deposit hazardous materials in these areas. We also work in the industry, and I want to tell you and share with you that this is an acknowledgement to my inspector colleagues that in spite of COVID, as we said, trying about hazardous materials that come from the pandemic, we have been working where our inspectors have been working. This has been without being an obstacle. We have performed this work by first asking for information, and in extreme cases, information of people that transport these residues. We have closed some of these facilities. We work in the certification of compliance of Mexican official standards by issuing certificates in approving, for example, evaluations of conformities, and this is very important, and we are promoting this in our powers. We have measures to strengthen our work so that the environmental policy that we should practice and that we have set, these are important activities because they generate credibility and confidence of the environmental obliger, and we have credentials with a QR code to identify our federal inspectors. Here you can see to the left the image of one of our inspectors, these public servants. The reason of being of this image is that he was the one who worked with these credentials. We owe him these ideas, and we know that Mexican public servants can do many things and contribute to environmental policies. We also have drones we are working with to make surveillance and go in bodies of water. We go to mines. We also have a national network of environmental laboratories. And as I was telling you a while ago, we want to improve this on the possibility of making agreements with environmental obligers that might receive penalties. In the strengthening of the institution, I would like to invite you to considerar dentro de las cuestiones de protección al ambiente. Pues contamos también con una revista. Es una revista que recientemente lanzamos, es digital, pero nos gustaría que si tuvieran interés, pues apoyaran a que tuviéramos mayor difusión, pero también la colaboración de ustedes, porque ustedes son los que viven la aplicación de las normas de carácter ambiental. Participamos en grupos de trabajo y les comparto que, bueno, recientemente se nos dio a conocer la evaluación del desempeño por parte de nuestra institución, evaluación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública. Y quiero decirles que de un total de 319 instituciones, la Procuraduría, que no es una institución grande en recursos ni en personal, pues sacó el lugar 28. Quiero decirles que mis compañeros y yo vamos por más en una institución que es verdaderamente apasionante y que nos lleva por su denominación a proteger el ambiente. Y la protección del ambiente consideramos nosotros que es la protección de todos, la protección de la salud, la protección del derecho humano al agua, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por esta razón nosotros pues ejercemos las funciones de la mejor manera posible. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues gracias. Gracias, muchas gracias. Estaba a punto de meter mi cuchara. ¡Oí! No es cierto. No fue intencional, verdaderamente. No, ya he terminado. Gracias. Perdón, doctora, le agradecemos. A mí también me presionan como moderador, entonces yo les echo la culpa. Pero muchas gracias y gracias por la invitación, a las dos invitaciones. La red de laboratorios, yo que estoy en la academia, está genial porque integra, ¿no? La parte de academia y centro de edición, y la de la revista, también muy, muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, agradecemos a la doctora de la Mora, doctora Mendoza y doctor Lizardi, sus brillantes exposiciones. Todos tendremos oportunidad de repasar sus conceptos y propuestas
que estarán disponibles en las memorias de este Congreso Internacional. Va a haber memorias. Les recordamos a todos que a continuación tendremos nuestra tercera sesión de conferencias magistrales que va a estar dirigida, moderada por el ingeniero Alberto Lepe Zúñiga. Muchas gracias. Gracias, doctoras. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias.